Amén. Muy bien. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28, dice así. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, el reino de Israel, lo ha rasgado hoy de ti, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El tema que hoy voy a compartir con ustedes, el Espíritu Santo viene dándomelo todos estos días y lo he titulado David, el mejor corazón para Dios. El mejor corazón para Dios. En el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 2, leemos otra escritura, porque en David Dios encontró, buscó, hasta que halló el mejor corazón. El mejor corazón, no porque fuera perfecto, ni porque fuera ni siquiera como el de Dios, sino porque el corazón de David era como el corazón que Dios quiere que tengan los hombres. El corazón que Él espera que tú tengas y que yo tenga. El mejor corazón humano. Y no me refiero, por supuesto, a nada físico, pero el mejor corazón, nuestra interioridad. Dice que Dios vio a David un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios, al deseo de Dios, a lo que Dios espera, a lo que Dios espera de ti y a lo que Dios hace de ti. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 35 del capítulo 2 de Primera de Samuel dice así: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Yo me voy a suscitar, yo me voy a proveer un sacerdote fiel, que sea conforme a mi corazón y a mi alma, dice Dios mismo. Y nuevamente se está refiriendo al rey David. Esta palabra Dios se la da a Samuel, el profeta. Cuando él desechó a Elí, el sacerdote, y Dios le dice a Samuel: yo me voy a suscitar un sacerdote fiel. Y a primera vista pudiera uno pensar que Dios se estaba refiriendo a Samuel mismo como un sacerdote fiel. Pero no, Dios estaba apuntando a una persona que vendría después de Samuel, y que Samuel ungiría eventualmente, y que estaría ungido todos los días delante de Dios. Y no es otro que el rey David. No es otro que el rey David. Entonces, encontramos nuevamente esa alusión al corazón de David. Pero si pensamos un poco en el contexto histórico, bíblico, de esta insurgencia de este rey conforme al corazón de Dios, podremos entender algunas cosas. Llegó un momento cuando Israel se alejó de Dios,
el pueblo de Dios se alejó de Dios. Y estando alejado de Dios, pidió para sí un rey. Quiso tener un rey. Y así lo planteó. Pon sobre nosotros, Samuel, un rey conforme a las demás naciones. Nosotros queremos tener un rey. Pero aquella solicitud no le agradó a Samuel. Es más, le apesadumbró. Pero no solamente le apesadumbró a Samuel, sino que Samuel mismo consultó con Dios tocante a esta solicitud. Y Dios le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo y colócale un rey. No estés triste, no te frustres, porque ellos no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Había una circunstancia. No solamente había un planteamiento porque se requería, según ellos, homologar su pueblo a los que estaban alrededor, que tenían un rey, sino que también había algo más complejo, y era que Samuel el profeta, sí, porque era profeta y sacerdote, tenía 2 hijos, pero estos hijos andaban descarriadamente, no honraban a Dios, y por lo tanto el pueblo le dijo a Samuel: Samuel, tus hijos no andan conforme a tus caminos, y ya tú eres viejo, colócanos por tanto un rey. Y bueno, vino el desenlace, vino el encuentro de Samuel con Dios, y Samuel y Dios le dijo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No obstante, esta solicitud era conforme a derecho, estaba previsto en las leyes de Dios, en la ley que Dios mismo le había dado a su pueblo Israel. En el capítulo 8 de Deuteronomio hay un título, en el capítulo más bien 17 de Deuteronomio hay un título que dice: instrucciones acerca de un rey. Versículo 14. Deuteronomio 17, 14. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Este Dios mismo hablándole al pueblo muchos años antes, siglos antes, cuando tú tengas ese deseo y cuando quieras hacerlo así y sienta que es oportuno, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová escogiere. Versículo 15. Pondrás sobre ti al que Jehová escogiere. Diga conmigo: al que Jehová escogiere. Al que Jehová escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, nunca os volváis a Egipto. Este rey nunca podrá tener en su corazón tal propósito. Este rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la ley que estamos leyendo. Del original, una copia tendrá el rey para uso particular, tomado del original, que está a cuidado de los sacerdotes, que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo, este libro, esta copia, y leerá en él todos los días de su vida. El rey, el susodicho rey, leerá todos los días de su vida en este libro, para que aprenda tu rey a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue este rey sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Había una prescripción bien detallada. Dios define lo que está en su corazón, cómo Dios quería que fuera ese rey, cómo Dios quería que anduviera ese rey, para que ese rey fuera conforme a su corazón, o sea, al corazón de Dios. Hermano, de verdad que estos días pasados, estos últimos 10 días, 12 días, o tal vez un poco más, he pasado unos días lindos, unos días de refrigerio, de regocijo en mi alma. No he querido ni prender la televisión. Me he sentido lleno, me he sentido bendecido. Y todo comenzó porque decidí colocar a la cabecera de mi cama, como lo tengo usualmente, mi lámpara de noche, mi lámpara de leer. Y entonces he comenzado a leer toda esta escritura. He comenzado o he recomenzado o he recapitulado a leer esta historia de David, y me ha edificado, me ha bendecido, y Dios me ha revelado cosas, y me ha mostrado, y me ha dado sueños, y me ha alentado, y me ha fortalecido, y me ha bendecido, y me ha enamorado de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Apláudele que Él vive. Las palabras de Dios son palabras de amor. Palabras de amor. De verdad que me emociono al pensar los días tan lindos que he pasado en la presencia de Dios, con mi lámpara y con mi escritura, sin televisión, leyendo la escritura. Uno de pronto se acuesta en la noche y prende la televisión. No la he prendido. Prendo mi lámpara, leo mi escritura y me quedo dormido, aprendiendo a temer a mi Dios, llenando mi corazón de su escritura, como este rey debía hacerlo. Así podemos conformar nuestro corazón al corazón de Dios. Y hay algo más. Cuando uno lee la escritura y coteja un escrito aquí, un escrito allá, una pauta allá, una ordenanza más acá, una profecía aquí, una visión más allá, una palabra de ciencia por aquí, una revelación por allá. Y uno comienza a mezclar y a cotejar y ver y atar los cabos. Se da cuenta que habría que cantar bien fuerte, como cantaba Bexa, cuán grande es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuán grande es Dios. ¿Cuántos aplauden a ese Dios grande? Está reiterado. David era conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, ocurre ya, digamos, in situ, se materializa
esta palabra, este propósito, esta ciencia divina, esto que Dios se había propuesto, de lo cual tengo que decirte que lo he estado reteniendo como para lo último, pero te lo voy a decir. También Dios te escogió a ti. ¿Cuántos dicen amén? También Dios te escogió a ti y lo dice la Escritura. ¿Y sabes para qué te escogió? Para que tú fueras rey y sacerdote para Dios y rey y sacerdote para Cristo. Dios escogió a su pueblo como real sacerdocio. Dios escogió a su pueblo como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Cuando tú cantas, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, Dios se emociona, llena su corazón, porque Él dice, mi pueblo, mi hijo, mi hija me está cantando, me está adorando, y eso me llena cuando dicen amén. Aleluya. Dios lo que espera de ti y lo que desea de ti es tu alabanza. Por eso es que dice que tú presentes sacrificios espirituales, cánticos delante de Dios. Porque sabe, mucho tiempo Satanás pretendió, inclusive logró robarle la gloria a Dios. ¿Cuál gloria? La gloria de tu vida, la gloria de tu corazón, tu atención, tu deseo, hasta tu amor. Se lo logró robar Satanás a Dios. Y habiéndote Él reconquistado para sí, y estando tú cantándole a Él ahora, porque dice la Escritura que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Cuando tú le cantas a Él, cuando tú le adoras a Él, entonces Él se siente feliz. Es el ser más feliz del universo, Dios, cuando tú le cantas. Y cuando Satanás se llena de envidia, se llena de enojo, cruje los dientes, porque ahora tú no le cantas a Él, ahora tú no le bailas a Él, ahora tú no le glorificas a Él, sino que tú glorificas a Dios tu Padre y dice, ¡cuán grande es Dios! ¡Aleluya! Amén. Y siguieron desarrollándose los acontecimientos. Ya se presentó una circunstancia, ya el pueblo hizo un planteamiento, ya se revisó la Escritura y el planteamiento era válido, solo que no era el tiempo. Amén, dicen amén. No era el tiempo. No era el tiempo. Entonces el pueblo se precipitó, se adelantó a escoger un rey para sí, puso en apuros al profeta, colócanos un rey. Lo puso en apuros, hasta Dios mismo lo puso en apuros el pueblo, porque el pueblo tenía su derecho, estaba invocando algo que estaba legalmente previsto y prescrito. Dios no tenía cómo objetarlo, lo puso en apuros. Y entonces leemos nosotros en Primera de Samuel capítulo 8, y vemos anticipado a esto que Dios le coloca un rey que se llamó Saúl, rey que fue desastroso, rey que no fue el que Dios escogió, ni tampoco el pueblo lo solicitó en el tiempo indicado. Un rey tan desastroso que le ocasionó a Dios dolor, que le ocasionó a Dios enojo, yo diría que hasta llanto.
En el versículo 4 del capítulo 8 de Primera de Samuel leemos: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le hicieron la solicitud, pidieron el rey. Ok. Después en el versículo 13 dice así: le advierte el profeta las cosas que pasarán con ese rey. Vuestro rey tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras, amasadoras. Tomará lo mejor de vuestra tierra. Enrolará a tus hijos en el servicio militar. Querrán que lo sigan a él. Y así empieza a advertirle y a describirle lo que haría este rey, el profeta Samuel. Y este rey, oportunamente este rey Saúl, de verdad que fue una lacra. Este rey de verdad que fue un desastre. Dios mismo lo desechó. En el versículo 13 del capítulo 13 dice: Entonces Samuel dijo a Saúl, al rey, después que ya había reinado un tiempo, y voy a obviar un poco de cosas, como este rey se endemonió, porque fue un endemoniado, que trató de matar muchas veces a David, porque tenía un espíritu malo, un demonio que lo tomaba, porque él le abrió puertas a Satanás, este rey, con su enojo, con su envidia, con su infantilismo. Este rey, inclusive cuando el profeta le dio unas instrucciones, no las acató, se adelantó, ofreció sacrificio como si él fuera sacerdote, y en fin. Pero el versículo 13 dice: Entonces Samuel dijo a Saúl, al rey: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¡Qué loco has sido! Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, o sea, un varón conforme al corazón de Dios, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tú no lo has guardado, lo que Jehová te mandó. Entonces, por ahí empezó el rollo. Por ahí empezaron las cosas a no funcionar bien. Y Dios se retractó de haber colocado a ese rey. Luego vemos nosotros que también en el versículo 14, pero después en el capítulo 14, en el capítulo 15, versículo 10 de Primera de Samuel, continuaron los problemas. Versículo 10, 15:10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, mira lo que dice Dios. Fíjate qué desastroso es hacer la escogencia indebida. Qué desastroso es adelantarse al tiempo de Dios. Qué desastroso es buscar nosotros nuestra propia solución. Qué desastroso es pretender nosotros acomodar las cosas a nuestra manera, dejarnos llevar por las circunstancias. Se cometen errores graves. Estoy hablando de negocios, estoy hablando de matrimonios mal tomados, decisiones, noviazgo, compromisos que las personas hacen fuera de la voluntad de Dios, porque
piensan, ya no me voy a casar, estoy solterón o estoy solterona, y se apuran y se estresan. Y entonces tal vez tomen al primero que aparece por allí. Pero Jehová le habló a Samuel y le dijo, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. ¿Sabe lo que es para que a Dios algo le pese? Algo que lo haga sentir de tal manera. Mira, Samuel, de verdad, me pesa. Me pesa haber puesto, porque lo puse yo, a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y dice más. En el capítulo 11, en el versículo 11 y en el 35 dice así. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Después Saúl se metió hasta brujo, contrataba adivinas, fue un desastre total. Y Samuel lloraba a Saúl porque Dios lo desechó, porque él lo amaba. Inclusive dice allí que lloró por él toda la noche, lloró. Y Jehová, fíjate lo que dice aquí, no solamente que le pesó, sino que dice, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se arrepentía. Imagínese usted para que Dios se arrepienta. Que como dice la Escritura, parece una contradicción, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta, pero se arrepintió. Se arrepintió, sin duda ninguna, Dios de haber puesto a Lucero, aquel gran diablo, aquella serpiente antigua, aquel arcángel precioso, que luego se levantó contra el mismo Dios, que se llenó de vanidad, que sembró el pecado, que alejó a las personas de Dios, incluyéndote a ti, para robarle la gloria a Dios, para que tú no le cantaras a Él cuán grande es Él, sino para que tú le glorificaras a Él, al diablo. Pero un día Dios actuó. Un día Dios actuó porque dice la Biblia que Dios nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos un reino, el reino del amado Hijo de Dios Jesucristo. Nos rescató, fíjate lo que dice, de la potestad de las tinieblas. Porque bajo esa potestad, cuando tú no conocías a Dios, cuando estabas en el mundo, bajo esa potestad del diablo, ignorantemente, posiblemente en ignorancia, tú estabas bajo la potestad del diablo. Y Dios se arrepentía de haber hecho un diablo. Así como dice aquí que se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. La historia es larga. Israel se equivocó, se apresuró. Es más, tal vez se justificó porque encontró una escritura. No, Samuel, aquí dice la escritura, es que si yo quiero poner un rey, yo puedo poner un rey. Tú no lo has leído, Samuel. Tú eres el profeta. Me extraña. Hay un Pentateuco. Tú no lo has leído. El pueblo puede poner un rey. Y no estamos haciendo otra cosa, sino pidiéndote un rey. Pero, como les hice enfatizar al principio, Dios también le dijo algo importante. Aparte de que ese rey debía guardar la ley de Dios y todas esas cosas,
Dios le dijo algo muy importante, que ese rey sería al que Jehová escogiere. Al que Jehová, diga conmigo, al que Jehová escogiere. Diga conmigo, al que Jehová escogiere. Tú negociarás con el que Jehová escogiere. Tú te casarás con el que Jehová escogiere. Tú negociarás con el que Jehová escogiere. Amén. Porque tú eres de Jehová y Jehová te ha escogido para sí y no puede ser cualquiera. Tiene que ser aquel que Jehová escogiere. El que Jehová escogiere. Ese es el que te conviene. Ese es el que te va a bendecir. Ese es el que no te va a poner la vida de cuadrito. Ese es el que, aquel con el cual te vas a sentir realizado. Ese es el que no te va a pesar. Ese es aquel del cual no te vas a arrepentir, o aquella de la cual no te vas a arrepentir de haber tomado una decisión apresurada. Pero sabe, también en Génesis capítulo 49, porque posiblemente ellos leyeron Deuteronomio, pero no leyeron Génesis. Y si leyeron Génesis, el pueblo, pues, omitió las instrucciones, porque ese no era el que Dios había escogido. Dios ya tenía su escogencia. No podía ser cualquier rey. Dios le había dicho el que Jehová escogiere, uno que sea de tus hermanos, pero no podía ser de cualquiera de los hermanos. Dios es muy preciso. Dios tiene algo reservado para ti. Es muy puntual. Es muy preciso. Dios lo diseñó para ti. Es importante que tú andes en el diseño divino para que seas asertivo, para que seas exitoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Escritura en Génesis capítulo 49. Hay una palabra de ciencia. Una palabra de ciencia. ¿Sabe qué? En estos días el Señor estuvo repartiendo palabra de ciencia con el profeta Gerardo. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia se diferencia un poco de la palabra profética en que no se enfoca solo en el futuro, en lo que Dios va a hacer, Dios te va a dar tal cosa, sino que también hurga el pasado. Tú has dicho tal cosa, tú viviste esto, tú has pasado tal cosa, pero el Señor dice, Él va a hacer contigo esto. Amén. Palabra de ciencia, de conocimiento por el Espíritu. El versículo 8 dice, esto me encanta, y con esto ya voy terminando. Esta palabra me impacta, me gusta. Porque, hermano, escúchame esto. Tú necesitas escudriñar la Escritura para que seas asertivo, para que seas bendecido, para que seas victorioso. ¿Cuántos son victoriosos en Cristo? ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios este día? ¡Aleluya! Y Dios le dio una palabra de ciencia a un hombre moribundo. Ese hombre moribundo se llamaba Jacob. Quien después de haber impartido esta palabra de ciencia, en la cual revelaba a sus 12 hijos las cosas que Dios haría con ellos, con cada uno de ellos, dice la Biblia que encogió los pies en su cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Pero antes de expirar, Jacob repartió a Judá, repartió a Zabulón, repartió a Neftalí, repartió a Isaacar, repartió a Rubén, repartió a Simeón y a todos sus hijos una palabra de ciencia. Y a Judá le dijo esto, ponga atención, capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, en la cabeza de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Judá. Los hijos de tu padre te harán reverencia. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Una palabra impresionante, ¿verdad? Inclusive tan pictórica, tan hermosa, ¿verdad? Pero se la está dando el Espíritu Santo a Judá a través de su padre moribundo. Versículo 10 dice, y lea bien esto, dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Cuántos dicen amén? No será quitado el cetro de Judá. El cetro es el cetro del reino, del gobierno. Tú serás el gobernante, Judá. De ti nacerá el gobernante. Yo te he escogido a ti, así como Dios escogió a Leví para que fuera el sacerdote. Escogió a Judá y nadie podía hacer otra escogencia, sino que por eso vino ese hierro, porque ellos no colocaron al que Jehová escogiere. Y Jehová ya había escogido, ya Jehová lo había determinado. Por supuesto, en la parte que leíamos de Deuteronomio, hay una cuestión genérica, ¿verdad? El rey será así, y hará esto, y se dedicará a aquello. Pero aquí hay una cosa más puntual, y ese rey será de la tribu de Judá. Nunca será quitado el cetro de Judá. Dice, ni el legislador de entre sus pies. También él será juez, hasta que venga Silo. Y esta palabra Silo, que sale allí con mayúscula, se refiere al Mesías. No podrá haber ningún otro rey entre tu pueblo hasta que venga Silo, hasta que venga Silo. Esto me encanta. Bueno, a veces uno va a comer helado y le echan, no es Silo, pero que no sé ni cómo se llama. ¿Usted lo quiere con Silo o sin Silo? Bueno, hasta que venga, no me vayan a decir porque no se lo voy a cantar. Hasta que venga Silo, no habrá otro rey. ¿Ve? Y ustedes van a ver algo importante. A él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. ¿Cuántos son de los pueblos? Que hemos sido salvos por Cristo, por Silo, el Mesías, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Fíjate cómo se describe ahí el sacrificio del Mesías. Dios había dicho, ustedes podrán poner un rey, pero el rey tendrá que ser de Judá. No le dieron bien, no revisaron bien, por eso se equivocaron. Inclusive, hasta el mismo, Samuel no se había equivocado, porque tuvo que hacerlo, pero inclusive en la primera escogencia se equivocó. Capítulo 16 de Primera de Samuel, dice así. Versículo 6. Cuando Samuel vio entrar a Eliab, el hermano mayor de David, dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, este es el rey. Y Jehová le respondió a Samuel, no mire, escuche bien esto, no mire su parecer, Samuel, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué es lo que mira Jehová? Jehová mira el corazón. Amén. Dios no estaba buscando un gigantón. Dios no estaba buscando uno que fuera un buen guerrero. Dios estaba buscando un corazón. Un corazón que fuera conforme a Él, a su deseo. Y por eso te escogió a ti. No importa cuántas imperfecciones tú tengas. David tuvo muchísimas. Y seguramente más graves que las tuyas. No vamos a hablar de los pecados de David, porque fueron muchos. Pero fueron grandes pecados y graves.
Sin embargo, seguía siendo conforme al corazón de Dios, el corazón que Dios quiere, el corazón que Dios espera de los humanos. Y concluyo diciéndote y leyéndote esta palabra que está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice la Escritura, capítulo 2 versículo 9, dice: mas vosotros, léalo conmigo en voz alta, 1, 2 y 3. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Usted entiende lo que quiere decir linaje escogido? O sea que a usted le corre sangre azul por las venas. ¿Cuántos tienen sangre azul? Bueno, gloria a Dios. El hermano tiene chaqueta azul, pero bueno, también con sangre azul. ¿Cuántos dicen que amén? Así dicen de la gente que es aristócrata, que es especial, que es escogida. Ustedes son un linaje escogido. ¿Quién lo escogió? Jehová. ¿Cuál era el linaje? El linaje de Judá. Silo no podía nacer de Zabulón, ni de Neftalí, ni de Benjamín. Ellos erraron al colocar un rey de la tribu de Benjamín, porque no lo escogieron del linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio, o sea, tú tienes el cetro, tú gobernarás las naciones. Cuando Jesús vino a predicar, ¿qué fue lo que predicó? El reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y en Apocalipsis dice: y Él les hizo ustedes reyes y sacerdotes para Dios y reinarán para siempre. Tal vez la gente nos ve como unos evangélicos, nos ve por allí como algo insignificante, pero nosotros somos reyes. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros somos reyes escogidos del linaje. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? ¡Aleluya! Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Silo, por la sangre de aquel que lavó sus vestidos en vino, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe? Ves a decir una palabra cuando estaba cantando y se me iba a adelantar. Cuando me enteré al mediodía que no venía el profeta, gloria a Dios. No digo que me contenté, pero tampoco me entristecí, ni tampoco me estresé. Me llamaron: no, apóstol, discúlpame que no te entendió, discúlpalo que por aquí, que por allá, y fulano te va a llamar. Y me llamó el coordinador y me volvieron a llamar y yo: está bien, amén, no va a venir. Pero ya Dios me había dicho: Él no va a venir, pero yo voy a estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Él no va a venir, pero yo voy a estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a estar claros, no pudimos poner la vista en un hombre. Y así yo sé que ustedes no lo hacen, ¿verdad? Pero podría yo haberla hecho. Oye, de pronto me pongo bravo porque me llamó el coordinador y se excusaron. Y ¿sabe? Hasta después me llamó él desde Maracaibo: oye, apóstol, estoy aquí, perdóname que... No, hermano, tranquilo, amén. No le dije: de todas maneras el Señor va a estar por nosotros, para no ser grosero, ¿verdad? Pero la verdad es que si está aquí, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Y Él es el importante, porque ¿quién es el que hace el milagro? ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que liberta? ¿A quién le hacemos este culto? ¿No es a Dios? ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? Aleluya.
Que a lo mejor ustedes dirán, pero apóstol, usted, bueno, no me hubiera dicho por WhatsApp, no, nada, no voy a alborotar el avispero antes de tiempo. ¿Verdad? Ni siquiera hasta que no empecé el púlpito, porque ya a veces se me iba a adelantar. Algunos de ustedes a lo mejor vinieron a escuchar a un profeta, ¿sí? Vinimos a escuchar a un profeta. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí está el profeta Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te trajo aquí, hoy, porque Él hace un milagro en tu vida. Amén. Él te ministra una sanidad. Él tiene una palabra de gloria para ti. Él dice, mi mano no se ha cortado. Amén. Donde estén 2 o 3 congregados, allí estoy yo. En medio de ellos. Ahí estoy yo. Aquí está Jesús. Y Él fue el que te trajo. A lo mejor a escuchar a otra persona. Pero Él te trajo. Para que tú escuches la voz de Él. Que te dice, tú eres mi escogido. Yo te llamé. Tú eres rey, sacerdote. Yo te llamo. Yo te levanto. Yo te restauro. Yo te sano. Yo te voy a hacer brillar tu rostro. Yo te voy a bendecir. Amén. Les pido que por favor estemos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno. Tú eres grande. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Aquí está el Rey. Aquí está el Rey. Cuya gloria resplandece. Resplandece en tu vida. Aleluya. El resplandor de un rey. El resplandor del rey. Vestido en majestad. La tierra alegre está. La tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todo lo verá. Cuán grande es Dios. Cuán grande, cuán grande, tu Dios es grande, tu Dios es fuerte, nadie le hace frente, todo lo verá. Cuán grande
la otra estrofa. Gracias, Señor. Cada día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la divinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande levanta tus manos y dile cuán grande es Él, cuán grande es Dios, y cada día cuán grande es Dios, todo lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor, aleluya. Arura, arura, eres digno de alabar, y servirás con grande la coda. Tu nombre sobre todo es. Amén. Tú eres digno de alabar, y servirás cuán grande eres Dios. Para que lo diga la iglesia, amén. Cuán grande. Dejemos que canten los ángeles de Dios y adoren al Cordero. Deja que canten los ángeles de Dios en este templo. Ahora cántalo fuerte como río de gloria, amén, amén. Cuán grande es Dios, y cantaré
cuán grande Gracias, Señor. es Dios. Esta noche Dios te hace un llamado a su altar.